Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que Jesús hubo saciado a la multitud, mandó a los discípulos a que se embarcaran y pasara a la otra orilla, antes que él, mientras despedía a la multitud. Después de despedirla, subió él solo a la montaña a orar. Al anochecer todavía estaba allí solo. La barca se encontraba a buena distancia de la costa, sacudida por las olas, porque tenía vientos contrarios. Ya muy entrada la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Al verlo caminar sobre las aguas, los discípulos comenzaron a temblar y dijeron: «Es un fantasma», y gritaban de miedo. Pero Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame a ir por el agua hacia ti». «Ven», le dijo. Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar por el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir el viento, tuvo miedo y entonces empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Al momento, Jesús extendió la mano y lo sostuvo. Le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Cuando subieron a la barca, el viento calmó. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Ciertamente eres Hijo de Dios». Terminaron la travesía y atracaron en Genesaret. Los hombres del lugar lo supieron y difundieron la noticia por toda la región. Le llevaron los enfermos y le rogaban que les permitiese, aunque fuera a tocar el borde de su manto, y los que lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, qué alegría que nos encontremos a través de este medio, en estos espacios donde nos unimos y nos encontramos como hermanos en la fe, como amigos, para escuchar la palabra de Dios, meditar en ella y así, de alguna manera, ir fortaleciendo nuestra fe, animando nuestra vida cristiana. Vamos entonces, a la luz de esta palabra y con la luz del Espíritu Santo, a escuchar, a descubrir lo que Dios quiere decirnos al corazón a través de estas palabras. Y hoy, en la liturgia de la palabra, nos encontramos con un pasaje que es conocido por nosotros, y es a Jesús caminando sobre las aguas. Este pasaje que hoy tenemos viene en continuidad con el que veíamos y meditábamos en el día de ayer, en la multiplicación de los panes y de los peces. Por eso el Evangelio empieza diciéndonos que después de que la multitud hubo saciado y después de que Jesús hubo multiplicado los panes y los peces, manda a sus discípulos que se le adelanten en el camino, que embarquen, mientras él despide a la gente. Pero aquí viene algo muy importante. Cuando Jesús termina su tarea, su misión del día, se retira a la montaña a orar. Bien sabemos que la montaña es el lugar del encuentro con Dios. Mientras los discípulos van de camino, nos dice el Evangelio que ya se encuentran a una buena distancia, ya están mar adentro. Pero este pequeño versículo, ¿qué quiere decirnos a nosotros hoy? Nos hace una gran invitación. Antes, durante y después de cada acontecimiento, hemos de tener presente a Dios en nuestra vida y en nuestra historia. Es decir, antes
de realizar cualquier proyecto, de empezar cualquier actividad, debemos empezar poniéndolo en las manos de Dios, para que sea Él quien lo dirija, quien lo asista y nos acompañe a nosotros en esa travesía. Y sobre todo, para descubrir allí la voluntad de Dios. Durante nuestro proyecto, para que sea Él quien vaya allanando el camino. Y después de realizado el trabajo, la labor, la misión, retornar a Dios. ¿Para qué? Para acción de gracias, para revisar, evaluar y sobre todo, y lo más importante, para retomar nuevas fuerzas y nuevo vigor, para continuar con nuestro caminar. Por eso el Evangelio siempre nos va a ir presentando a un Jesús que en la madrugada y que en las horas de la noche está al encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque la oración debe ser el momento, el espacio, donde nosotros nos encontremos con Dios para presentarle todo nuestro proyecto, todo nuestro trabajo. También para presentarle a aquellos que están a nuestro lado y a aquellos a los cuales nos vamos a dirigir. Para hablar a Dios de los hombres y hablar durante el día, durante nuestro trabajo, con los hombres, hablemos de Dios. Continúa el Evangelio diciéndonos que ya a la madrugada, todavía un poco tarde, un poco claro oscuro, Jesús decide alcanzar a los discípulos. De alguna manera, este claro oscuro, entre que ya amaneció y en que todavía está de noche, nos trae a nosotros de alguna manera la realidad de nuestra vida y de nuestra historia. ¿Por qué? Porque muchas veces también en nuestro caminar encontramos esos momentos de claro oscuro, donde aún como que vemos, pero no vemos. Como que logramos vislumbrar el camino, pero que todavía no lo vemos con claridad. No alcanzamos a distinguir la realidad de las cosas. Y muchas veces también los acontecimientos que nos pasan en nuestra vida tienen esos momentos de altibajos, donde oscuro, claro, momentos de alegría, de tristeza. Pero a nosotros, ¿qué es lo que nos quiere enseñar esto? Jesús se acerca en ese espacio de tiempo, claro, oscuro. Y por eso los discípulos no logran descubrirlo, no logran vislumbrar quién es, y simplemente creen ver un fantasma. Y eso nos pasa a nosotros. Vemos en medio de esa confusión, tanto de nuestra vista como de nuestro propio corazón, vemos fantasmas, vemos cosas no tan agradables, no tan buenas, y mucho menos cuando lo que está sucediendo es poco agradable. Pero es allí precisamente donde resuena la voz del mismo Dios. Y hoy Jesús nos lo dice, que ante el miedo y la adversidad que tenían los discípulos porque llevaban vientos contrarios, Jesús les dice, no teman, soy yo. Ánimo. Y eso es lo que Jesús, en medio de los vientos contrarios, en medio de la marea, nos dice, ánimo, soy yo, no tengas miedo. Pedro, al escuchar la voz de su Señor, se abalanza y le pide que también él pueda caminar sobre las aguas.
Quizás nos parece una actitud muy arriesgada. De alguna manera una actitud muy primeriza, como lo era siempre Pedro, en cada uno de sus acontecimientos. Pero lo que sí de seguro Pedro que tiene es que es arriesgado y es capaz de salir de su seguridad. Algo que los discípulos no lograron hacer. Y Pedro simplemente se arriesga. Si es el Señor, yo también quiero caminar sobre las aguas. Quiero ir hacia Él, aún en medio de esta adversidad. Nos invita de alguna manera también a nosotros a salir de nuestras propias seguridades, de nuestro propio estancamiento y también del miedo. Jesús simplemente le dice, ven, acércate. Pedro, sin dudar, sin titubear, se acerca a Jesús. Pero viene algo muy importante para nuestra vida. A medida que se va acercando, siente que se hunde. Y eso también nos pasa a nosotros diariamente. En medio de nuestro ir y venir de nuestra vida y de nuestra historia, sentimos que nos hundimos. Sentimos que no podemos más, que no logramos avanzar y nos llenamos de miedo. Pero Pedro hoy nos enseña y nos da la certeza y la seguridad a quién debemos recurrir y cuál es el grito que nosotros hemos de dar día a día, con plena confianza. Señor, sálvame. Y es el grito que nosotros debemos lanzar hacia Dios cada día. ¿Por qué? Porque nos enseña a no apoyarnos en nuestra propia seguridad, sino que nuestra confianza y nuestra seguridad se encuentra en Dios. Y por eso Jesús, sin dudarlo, y ante aquel clamor, simplemente extiende la mano. Y eso mismo hará Jesús con nosotros, cuando nosotros sabemos recurrir a Él y gritarle que nos salve. Cuando Jesús sube a la barca, todo calma. Ya no hay vientos contrarios, ya no hay olas que hundan. Cuando nosotros en nuestra vida permitimos que Dios camine con nosotros, que en nuestra barca de la vida y de nuestra historia, esa es nuestra barca. Cuando permitimos que Jesús, que el mismo Dios, se suba en esa barca, se suba y se adhiera a nuestra vida, todo va a estar en mucha más calma y habrá mucha más paz. Así, queridos hermanos, que hoy, ¿nosotros qué podemos aprender y concluir de esta palabra que nos presenta la liturgia para hoy? Primero, acudir a Dios en cada instante de nuestra vida, que Él siempre está ahí para escuchar. Segundo, en medio de los vientos contrarios, de las fuertes olas que nos hunden, cuando en medio de la oscuridad no logramos vislumbrar ese rayo de luz que Dios nos da, escuchemos con plena certeza la voz del mismo Dios que nos dice, ánimo, soy yo quien está aquí. Confiemos plenamente en esa promesa y en esas palabras. Tercero, salgamos de nuestra propia seguridad, de nuestro propio acomodamiento y caminemos siempre hacia Jesús, hacia el mismo Dios, aún en medio de las olas.
y que en medio de esas olas y de esos vientos contrarios sepamos acudir a Él con ese grito confiado de Señor, sálvanos. Y no dudemos que de igual manera el mismo Dios tenderá la mano para levantarnos. Cuarto, dejemos que el mismo Dios se suba a la barca de nuestra vida, que el mismo Dios dirija la barca de nuestra historia, para que así nosotros podamos vislumbrar mejor el camino, y así como los discípulos de hoy, que apenas subió Jesús a la barca, todo calmó y de inmediato pisaron tierra firme, nuestra vida también estará apoyada en esa roca firme que es el mismo Dios. Queridos hermanos, vayamos nosotros entonces a construir el reino de Dios, mostrándole al hermano que la mano que nos levanta y nos sostiene es la misma mano de Dios. Y escuchemos siempre esa voz que nos dice: ánimo, soy yo. Feliz y bendecido día para todos.